Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo grande. Bueno, les cuento, después de haber llegado a Chile de la carretera austral, en ese viaje largo, eh, ahora vamos saliendo de nuevo de Chile, partiendo para otra ruta que les voy a mostrar. Les voy contando. Miren, acá hay un poco de nieve, porque si se fijan, ahí donde se ve nevado es lo que nos falta pasar, que es la laguna del Maule. Y aquí vamos a hacer el trámite de aduana y estaríamos pasando. Espero que no haya tanto viento porque la verdad que ahí pega en la laguna, bravo, bravo, bravo el viento, pero ya es parte de mi vida el viento. ¿No es cierto? Con todo lo que me pasó por el lado de la 40 y llegamos a la aduana. Tan, tan, tan. Y nosotros nos estacionamos aquí. Y acá atrás vienen las patotas. Bueno, les cuento, miren, estamos acá en la aduana chilena. Acá está Miriam, que es una amiga de Orland, el que anda en la BMW 1200. El Nacho, mi amigo, ustedes ya lo conocen, partió volando a la aduana a hacer el trámite y vamos a hacer todo el trámite. Bueno, estamos listos, papeleo rutina y ahora partimos a pasar la laguna del Maule y seguimos rumbo a la aduana argentina, Las Loicas. La verdad que vamos a Malargüe, pero vamos a conocer otros lugares de Malargüe. Aquí está el Nachito. ¿Cómo estáis, Nacho? Estaba con frío. Ya, seguimos. Bueno, les cuento, vamos pasando la laguna del Maule, la que está aquí al lado, y aproximadamente nos quedan unos 40 kilómetros para que lleguemos a Las Loicas más adelante, y vamos a pasar por el límite que donde está el loguito del territorio chileno con el argentino. Más adelante les voy a ir contando porque vamos a otra parte, otro lugar que les quiero mostrar. Malargüe yo he ido varias veces, pero ahora vamos con un destino que les cuento más adelante. ¿Vale? Hablamos. Bueno, les comento que no hay viento, así que está extraordinaria. Y lo otro, que la laguna ahora ya se ve con muy poca agua. Poca agua, así que ojalá este invierno que venga caiga harta nieve porque esto se ve precioso cuando está lleno. Ha bajado harto, se nota mucho. Ya sigamos, vamos. Lo otro, cuando pasemos el límite con Chile y Argentina, fíjense cómo empieza a cambiar el paisaje. Cambia, pero se nota mucho. It's much better
Ahí me metí una vez y me caí. Me acordé. Tuve una arena. Y más adelante también bajé una vez para ir a un riachuelo. Me acuerdo que tuve que pasar ese ruidito, riachuelo, con la moto para poder llegar a la orilla. Por este sector hay unos lugares pero extraordinarios para acampar. Muchos, muchos, se los recomiendo. Ahí está. Gracias por visitar Chile. Volvemos, país lindo. Solamente vamos a visitar a los hermanos argentinos, que también tienen un país hermoso. Y esto está nevado. Aquí estamos. Bueno, aquí ya estamos pasando ¿se fijan? Argentina. Estamos en territorio argentino. Acuérdense, fíjense en el paisaje, lo que les decía antes, cómo cambia. Cajón Grande, la Loica 31. 31 kilómetros nos quedan, amigos. ¿Se fijan cómo cambian los cerros? Este lugar se llama Los Castaños. Tienen unos domos ahí. Por acá. Aquí voy a descargar la cámara porque de repente te preguntan si vienes con la cámara prendida y te ponen un poco de problema. Y la verdad que no quiero problemas. Bueno, hicimos el trámite de aduana, todo el papeleo nos revisaron, pero poco, y ahora vamos saliendo del Loica y nos vamos hacia Malargüe. El trámite, lo de siempre, carnet de identidad, papeles de la moto y el seguro que hay que sacar por los días que vas a estar en Argentina. La verdad que no lo piden nunca, a mí no me lo han pedido nunca. Yo lo llevo, sí, lo compré.
anda harto motoquero, vimos pasar a varias motos de Argentina y ahí venían llegando unos chilenos. Y acá tenemos como 85 kilómetros. Espero que no haya viento, porque en esta parte siempre hay viento. Ya empezó. Vamos, les voy a grabar algo. Ahí. Bueno, les voy a contar que hay un video que incluso no andaba con otro amigo. Nos tocó una ráfaga de viento, que lo conté incluso en el video anterior que hice en Esquel, cuando hablamos de la carretera austral. Pues en este sector, de aquí en adelante, hacia adelante, donde nos tocó un viento que no se me va a olvidar en mi vida. Y bueno, casi todo el camino. Y resulta que cuando llegamos a Malargüe a almorzar, me pongo a revisar el teléfono, claro, y me encontré con la sorpresa que estaba pronosticado un temporal de viento. La verdad que nosotros en ese tiempo, en ese viaje, no lo vimos. Y venían muchas motos, y todos venían chatos, porque las ráfagas eran de 120 kilómetros por hora. Yo me acuerdo que esa vez, ¿para qué les voy a contar? Lo único que quería dejar la moto ahí e irme caminando. Pero fue una cosa puntual, o sea, no es que pase siempre. Lo que pasa es que acá, si se fijan, en el entorno, miren, les voy a mostrar para allá. Bajan las montañas, hay como más pampa, cuidado que hay un salto. Y es más abierto, así que cuando pega el viento, pega pero con todo. Ya, hablamos de ahí. Mire, este lugar es precioso. Claro que el agua viene media turbia, tiene que haber sido donde estuvo lloviendo, porque generalmente es de otro color. Es un sector así. Hay una parte que me encanta también, que es una parte donde hay una cumbre grande y hay una bajada de nube, que está más adelante. Ya, me firmo de ahí. ¿Ven? Ahí está el paisaje más o menos. No hay viento. Hasta el momento, estamos bien. Son como 80 kilómetros aproximadamente a Malargüe. Y la verdad que les cuento que voy con hambre. Y Ignacio también va con hambre. Pero preferible aguantarse, no hay nada más agradable que llegar a comer y a cenar con hambre. Ahí vamos. Mire, Orlan lleva una camarógrafo independiente atrás. La Miriam va filmando, la amiga de Orlan. Le preguntamos cómo iba en la moto, una cuna. El entorno, ¿se fijan? Son como montañas, pero ya como más praderas. No con tanta roca y tanta montaña grandota así como la que tenemos nosotros al lado. Cambia, pero harto. Miren, y aquí va Nacho. En el color de esta montaña. Miren.
Ahí se me cruzó el Nacho. ¿Se fijan el color? Barranca Neuquén Malarca. Bueno, les cuento que acá venimos llegando al cruce donde llegamos y tomamos la 40, la famosa carretera 40, que tengo harto recuerdo para allá. Para allá va Benito Moreno, sin comentarios. Aquí llegamos a la ruta 40. Ahí está el letrero. ¿Ven? Vamos a pegar un stick aquí. Qué cuestión. Y aquí pegó un amigo, un muchacho que me sigue. Pegó uno y no sé dónde. Ah, ahí está, ahí lo tiene. Ese. Bueno, va a ver este video. Lo más probable. Así que lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar acá al lado. Aquí. Ahí. Ruta 40. Buena. No nos queda tanto. La verdad que cada vez que uno viene acá, a mí se me hace más corto. Aquí viene una parte que es de tierra. Estamos cerca y quiero llegar luego porque quiero comer. Aquí viene la parte de tierra, ¿ven? Miren. Que no es mucho, sí, es un trozo, pero está con piedra suelta y bien suelta. El problema es que me quiero ir despacio, ¿saben por qué? Porque cuando iba a Villa O'Higgins se me quebró el soporte de la cámara, ¿ya? Y era un Telecin, uno de marca, y lo cambié, le puse uno igual. Pero ya cuando se te quiebra, quedáis con la duda, ¿cachai? Entonces, estoy buscando otro soporte, porque no tengo ninguna gracia que se me caiga la cámara, a pesar que le puse protector para los lentes, pero sí me falta el marco, que todavía no lo he traído. Entonces, por eso le tengo un poco de respeto a esa parte. Ya sé dónde se quebró la otra se quebró en una parte de aquí abajo. Puede haber sido puntual, porque la verdad que fue camino a tierra y venía fuerte. Ya, aquí viene el pedazo largo. Sí, aquí viene el pedazo largo de tierra. Les cuento, amigos, que nos ha tocado un día extraordinario. Salimos de Talca temprano, ¿cachai? Ah, miércoles, aquí está suelto. Salimos de Talca temprano y nos tocó lluvia, nos tocó un poco de lluvia, pero es porque estamos en una parte baja. Ya llegando después al Merillo, pasando San Clemente, aparece el sol. Y de aquí para acá, hasta este lugar, hemos andado impecables.
que hay un poco de calamina. ¡Ah, miércoles! Aquí es donde se me quebró la cámara. Y no se quebró. Tengo respeto a esa calamina porque zapatea y se hacen a dar cuenta cómo se movió la cámara. Vamos a irnos despacio mejor, porque no quiero empezar con problemas tan temprano. Y vengo recién saliendo de kilómetros de tierra de la carretera austral y no me caí así heavy y tampoco me quiero caer ahora. Y esta parte está mala. ¡Ájale! Se cayó lona. Ojalá no le haya pasado nada. Claro, agarró la huella. Espérate un poco. No, compadre, si es que está muy llena de piedra, weón, tenéis que agarrar la huella, si no... Claro. Nada, ya, 1, 2, 3. Claro. Si yo veía cómo te venía balanceando. Sí, espérate, aquí vamos a descarrilar. Ah, pero en la tapa no, en la tapa se soltó. Espera un poquito. Cuidado, mira, saca la mano, espera. Ah, mierda. No, hay que agarrarla tú en la boca. Ah, ya, vale. Muchos, ¿te asustaste mucho, no? No, ya sí fue despacio. Lo que pasa es que queda la escoba. No, es que le echen este material, ¿sabes lo que pasa? Que le tiran este material y no lo compactan, weón. ¿Cachai? Ya. Sí, que queda poco, si mira hacia allá en el cruce termina la tierra, pero lo que pasa es que está muy suelta. Sí. No, parece que esto lo tiraron hace poco. Pasó lo mismo allá en Chile Chico. ¿Se acuerdan en Chile Chico que les conté que me caí? Lo que pasa es que tiran este material y está suelto, no le pasan una aplanadora. Entonces la moto prácticamente se entierra. Ahí en el video van a ver, porque quedó grabado cómo se coletea entera. Ahí. Claro que justo les venía hablando que no me quería caer, ¿se acuerdan? Y fue por lo mismo. Ya, si la idea es quedar sin miedo. ¿Cómo? No, es que rápido no, si lo que pasa es que si tú no agarras la huella y te metías a esta parte, se resfala. Entonces por eso, y esa moto es pesada, entonces ya resfalándose cuesta mucho pararla. Importante que no quede con miedo, porque si no se va a subir más una moto. Bueno, para motos hay de todos los gustos, ¿no es cierto? Lo hemos hablado montones de veces yo en el canal y es una de las cosas que no me gustan las motos grandes justamente por esto. Primero, las maletas no me gustan porque ya se le cayó la moto y la maleta quedó media escuadrada. Ya hay un cacho ahí para arreglarla, es un parto. Segundo, es mucho más fácil pasar este terreno con una moto liviana que no sea tan pesada. Espérame. Ya, viene un auto ahí atrás y el Nacho está allí. Entonces,
El tema es ese. El tema... Me voy despacito porque estoy esperándolo a ellos que se suban de nuevo a la moto. Y eso es lo que no me gusta de una moto pesada. No sé si me entiendo. Ahora, imagínate que la tenemos que parar entre tres, casi los cuatro. Y no... Espérate un poquito, esperémoslo. Quedó grabado. Todo. Así que, oye, allá lo vemos en la tele después, pero quedó grabado. Si yo lo venía viendo que se venía cuneteando para todos lados. Sí, pues. Sí, pero si no importa, Nacho, que tenga fuerza, esa moto es muy pesada. Además va con copiloto atrás, con las cajas. Entonces es mucho más fácil maniobrar una moto más liviana. Espérate que no te escucho. Por favor, te estoy grabando. Así que compórtate. Estas cajas no sirven de nada, son muy peligrosas. Es mejor la alforja. La alforja. Sí, a mí no me gustan las cajas. Bueno, sí, porque mira, todavía no está arreglando Sí. ¿no? Oye, y yo venía hablando justamente del camino y venía hablando de las piedras y que estaban sueltas. Aquí están los malditos que te dicen con la piedra suelta. Claro, sí. Con viento. Sí, con viento. Y eso que no tenemos viento ahora. No. La piedra está Sí. nunca haya estado tan malo acá. Vamos un poquito más, parémonos allí. Estamos mal parados acá. Bueno, es que todavía, miren, todavía están allá, ¿se fijan? Quizás revisando la caja y todo. Así que vamos a pararnos un poco más adelante. Y ahí los esperamos. Oye, y lo más gracioso de todo esto, que si este es un pedazo recorto, son como 4 kilómetros, no creo que sean más. Pero, mira, ahora está bueno, porque el problema es que, si ustedes se fijan, miren, esperen un poquito, voy a parar, miren toda la cantidad de material que hay aquí en la orilla. Yo no sé si ese material la máquina lo tira y lo tira encima nomás. Entonces al final entra a una pista que prácticamente es un jabón de piedra, donde es imposible que cualquier moto se agarre. Porque se supone que, yo creo que acá a estos caminos hay que echarle otro tipo de material, no ese. Es mi humilde opinión. Y además, si tú le echas material, bueno, yo lo he visto en mi país, cuando le tiran material, pasa una máquina que lo moja, y después pasa una aplanadora de estas grandotas y lo deja compactado, ¿cachai? Pero no de esta forma, sí, la verdad que es una piscina esa cuestión, una piscina de piedra. Es como meterse, no, sacarse la mugre, seguro. Todavía no los veo, pero bueno, y mira, aquí a la vuelta hay un puente, y después de ese puente tomamos el camino que va hacia Malargüe. Claro, ¿se acuerdan que yo en la carretera austral le bajaba los neumáticos? Bueno, ahora están con el aire como para asfalto, porque llegando después de que terminé de andar en tierra, lo inflé de nuevo. Claro que ahora vengo despacio, vengo tranquilo. Aquí termina el Malargüe y después ruta provincial 181. Mira, y acá está, no tenía idea, pero miren, les voy a mostrar. Ahí dice, miren, ¿se fijan? Reserva Natural Caverna de las Brujas. Justamente no sabía para qué sector y para qué lado quedaba. O sea, queda para acá. Es para este lado.
para este lado. Ya, vamos a parar un poco porque vamos a esperar aquí en el pavimento. Nacho salió volando. Ah, no, está parado ahí. Oye, me estaba dando cuenta que las cavernas de las brujas quedan para ese lado, para ese sector para allá. Sí, pues ahí hay un letrero. Yo no tenía idea que era para este lado. Voy a pararme. Ya, vamos a esperarlos porque no los vemos todavía y deben estar arreglando algo. Ya, aquí estamos en tierra derecha, prácticamente estamos más largo, falta un poquito. Les hablo de ahí, vale. Pasó lo que les dije yo. Tuvo que amarrar la maleta porque se le cortó un soporte de los que van al lado, donde engancha la maleta. Pero no pasó nada, menos mal que a la Lola no le pasó nada, porque la verdad que el tema más grande es que en esa moto que viene con maleta, que es una moto pesada, bueno, de partida no venía fuerte como para arrastrarse tanto, pero sí para que la moto te caiga encima. Y la Lola es bajita, pues es bien menudita, entonces menos mal que saltó, porque después lo estábamos leseando porque quedó grabado. Yo justo traía la cámara prendida, pues. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, es parte de la aventura. Lo importante es que no pasó nada y hay que tener cuidado. En todo caso, les digo que ese camino está para que se caiga cualquiera, ¿eh? Porque Orlan, él era escolta presidencial de moto, era carabinero, está retirado. Entonces no es una persona que no sepa de moto, es un tipo que lleva años en moto, pero en esas circunstancias ni hasta el más capo ni el... ¿Viste? Ahí va. Se puede sacar la cresta. Y lo más chistoso de todo, les voy a contar algo, que ella es una amiga, parece. Pero el tema es que ella no había viajado nunca en moto. Es su primera vez. Entonces como que no es nada muy agradable, pero se nota que va callada porque no dijo nada, no estaba nerviosa, no estaba asustada ni nada. Ya, le hablo de ahí porque está pegando mucho el viento. Bueno, les voy a contar que bajé la visera, no sé si después voy a escuchar mejor el audio ahí, lo que pasa es que a mí no me gusta viajar con la visera abajo. Le iba a contar algo, se me fue, no me voy a acordar. No, le iba a contar que empezó a pegar el viento fuerte, pero la verdad que viene de frente. De frente se nota porque la moto se frena. Lo complicado es cuando el viento te pega de lado. Ahí la cosa se pone más complicada. Está pegando fuerte, pero de frente. Y lo otro que les iba a comentar, que se acuerdan que a la moto yo le compré el GPS que va adelante, soporta GPS. Que le compré uno que viene como con doble posición. Bueno, ahí coloqué el parabrisas alto que compré y la verdad que lo tengo arriba. Yo antes usaba ese reflector de viento y lo saqué. Una porque me molestaba por el tema de la cámara. Se veía una pieza que es de metal. Entonces tengo mejor vista despejada completa con el parabrisas alto que le puse a la moto y lo llevo arriba y fíjate que no tengo ningún problema porque ese parabrisas es más ancho que el normal y trae como unos alerones hacia el costado. Entonces, aparte de evitar el viento que te pega en el casco, te tira el viento lateral de ambos lados, entonces no te golpea en los costados. Bueno,
La Lola, la Miriam va sin miedo, así que eso es importante. Nacho viene atrás y nos falta un resto que no es mucho para llegar. Vamos a ir a almorzar a un lugar bonito, ojalá esté abierto porque acá en Malargüe cierran y abren más tarde. Así que de ahí les sigo grabando, ¿vale? Miren, aquí voy llegando a un lugar que se llama Torcara. Siempre he querido parar ahí, pero a la vuelta posiblemente pare. Es como un complejo. Hay cabañas y se ve que hay como un puente colgante y todo. Porque ahora, miren, aquí vamos bajando y aquí viene una cuesta con una curva que yo antes también he grabado. Un poquito más allá. Ahí se las voy a mostrar. Esta, aquí es, claro. ¿Se fijan? Esta es. Ahí para que vean un poco al lado, mira. Incluso aquí siempre he querido tirar el dron, pero el problema es que siempre hay viento, mucho viento. Entonces, cero posibilidad. Bueno, a todo esto yo les cuento que el dron lo tengo hace poco, no lo tengo hace mucho. Y he tratado bueno, lo tiré en la carretera austral en algunas partes, pero me falta entrenarme con eso, con el dron, porque todavía no lo manejo bien. Incluso les voy a contar una anécdota ahí en la Cuesta Caracoles. Cuando estábamos en un video en el Mirador, se me ocurrió levantar el dron para filmarnos bajando la Cuesta Caracoles. Ya, pues entonces bajamos un poco y levanté el dron. Y resulta que el dron, claro, nos empezó a seguir, pero resulta que en una curva parece que nos perdió y se quedó parado. Entonces, y cuando lo voy a ver, me empieza a avisar que le queda poca batería, no lo alcanzo a cancelar y el dron se nos dispara al lugar de origen. Tuvimos que partir con la moto rajado a donde lo habíamos tirado, que era por lo menos unas 5 cuadras, y subir toda la cuesta para ir a buscarlo. Pensé que lo iba a perder, pero bueno, hay que seguir entrenando y aprender bien. A todo esto, ese puente que acabamos de pasar, que queda allá cerca antes de llegar a Malargüe, tengan mucho cuidado de pasarlo rápido, porque una vez me tocó y estaba lleno de grietas. Ahora le habían echado asfalto, pero siempre está muy malo, así que hay que tener cuidado con eso. Ya, entrando a Malargüe, aquí vamos a ver qué es lo que hacemos. Estamos entrando y lo primero es ir a comer. Ya, entonces, Nacho, te seguimos. Me acuerdo más o menos, pero no sigue. ¿A dónde vamos a ir al final? A ver si está ahí está la oficina. Ya. Porque hay un bailonero, una secta comprando, ¿eh? Me parece. ¿Cómo? Bueno, les cuento que vamos a un restaurante que se llama La Faustina, pero no sé si estarán atendiendo. Aquí al frente del reloj también está el Bairoleto, que es bueno, pero a esta hora aquí cierran.
y no hay almuerzo, o sea, tienen horario. No, esto debe funcionar, Nacho, en la noche. Vamos a otra parte. Está cerrado. ¿O no? ¿O no está cerrado? Ah, ¿está abierto? Bueno, ¿y cómo no hay nadie? Qué raro. No sé, vamos a ver qué pasa. Almorzar. Otra parte, los digo, acá a cierta hora cierran. Ya cerraron a las 2:30. Bueno, les cuento que al final estaba cerrado, nos estaban atendiendo, así que nos dieron otro lugar, tenemos otro dato, vamos a ver si ahí nos va bien. Bueno, estamos aquí justo en la esquina de la plaza de Malargüe y aquí hay un restaurante que tiene terraza. Ahí va a salir, va Nacho a preguntar si todavía están atendiendo. Y generalmente pasa eso, o sea, llegáis después de las 2:30 y está cerrado y no tienen comida y cierran el restaurante, cierran todo. Así que aquí espero que nos vaya bien. Ya, estaban los dueños y nos van a atender, así que vamos a almorzar acá. Bueno, les cuento que comimos acá, me gustó porque está al aire libre, me encantan las terrazas, así que está el lugar agradable, no es caro. Así que ahora vamos a ir saliendo porque vamos a ver el tema de la cabaña, porque vamos a andar tranquilos. Y hoy día acuérdense que nos vamos a relajar, porque mañana viene lo bueno, mañana viene todo el viaje. Ahí están los accidentados, Nachito, la plaza, y vamos saliendo porque tenemos el dato y medio conversado el tema de una cabaña que nos vamos a quedar, que queda justo frente al hotel de Malargüe, donde está el casino. Aquí, si se fijan a mano izquierda, estamos pasando por el sector donde están unos dinosaurios, donde está la oficina de turismo, hay un camping, está el reloj. Es como lo más llamativo que hay, la parte céntrica de Malargüe. Aquí ya vamos a llegar a la YPF y después está acá el hotel y doblamos hacia la derecha. Aquí hacia adentro quedan las cabañas. Aproximadamente como una cuadra hacia adentro. Les muestro. Hola, hola. Buenas. Cristian. ¿Sos Cristian? Sandra. ¿O no? Susana. Susana, disculpa. Pero vos sos sí, Cristian. Sí. Ah, bueno. Yo soy el amigo del Álvaro Cárcamo. ¿Usted Sí, viene para acá? lo Ese conozco. buen viene Siempre. hartas veces. ¿O no? Ese es Siempre. un cacho, pero... Con ese, Ah. con amigos como eso, no necesitas enemigos. No, yo la verdad que lo estoy
Estoy a punto de descartarlo, pero no te quedo. Es descartable. Sí, lo estamos. Aparte que viene con una porra de viejo. Me van a escuchar porque estoy grabando. Sí. Una porra de viejo. No, son todos amigos. Ah, Vamos, que ya está lista. Ya, vamos para allá. Voy a correrla. Me había hablado hartas veces, pero nunca me había quedado acá. Bueno, les cuento que estamos acá en Malargüe y llegué a la picada que tenía. Estamos instalados ya. Estamos en una cabaña, tan bien buena, tan bonita. Tienen chimenea, wifi. Miren, estacionamiento. Tiene su... ahí para hacer asado. Su mesita también, ¿te fijas? Y tiene equipada completa. Chimenea. Bueno, de ahí les muestro que hay gente ahí. Un dormitorio, su baño, otro dormitorio. Y les voy a mostrar un poco acá porque tiene una piscinita. Incluso hay unos motoqueros que están acá en la primera cabaña. ¿Ven? Ahí está la entrada. Está casi al frente del hotel Malargüe. Hola, hola. Bien, bien, bien. Y acá tengo una piscina. Y que hay unos argentinos que andan en sus motos. Miren, ahí está la piscina. Está bien simpático el lugar. Nos cobraron, bueno, nos salió más caro, nos cobraron 48. La niña me dio el precio por 3 personas, pero éramos 4. Así que esa moto Triumph no la había visto. Susana se llama la Lola. Muy simpática, nada que decir, un 7. Te dan cosas de café, té, azúcar, insumos para el desayuno y todo impecable, el baño, toallas, todo. Te puedes bañar en la piscina, no sé si tendrá otras cosas, pero bueno, ahora vamos a salir, vamos a ir al supermercado a comprar unas cosas. Acuérdense que les dije que hoy día estamos de relax. Vamos a hacer un asado, vamos a disfrutar y mañana partimos con ruta hacia lugares más turísticos que están cerca. Acá está la 1012, quebró la maleta. La maleta hay que arreglarla. Bueno, aquí estamos con la regalona. Hasta el momento se ha portado extraordinario y aquí vamos a hacer un asado. Mira, acá se da mucho esto es para prender la leña o el carbón, claro, pero es una costumbre más argentina. ¿Se acuerdan que ya en el quincho de Esquiel, donde hablamos de las motos, de la carretera austral y todo, había también ese sistema, lo mismo? Yo me pegué una ducha. Acá los muchachos se están duchando también. Nos pusimos ropa de color para andar un poquito más sport. Y les cuento qué es lo que pasa. Ahí está la moto del Nacho. Bueno, ahora vamos a salir. Vamos a ir a dar una vuelta, a comprar algunas cosas al supermercado. Hay un supermercado acá que es donde uno puede aprovechar de comprar cosas baratas. Hoy día no está tan barato como antes, pero todavía quedan algunas alternativas. Les muestro. I'll take my first step to where I'm bound. And like an arrow, I will
was spending time with older company. Stories about travel costs, a longing to be born inside of me. And like an apple, I will soar through the air. Si van a comprar aquí en Malargüe, tienen que venir a este supermercado Vea. A este es el grande, el que vende más barato. Ya, compramos algunas cosas, no está todo tan barato, pero ahora vamos a una picada de la carne, que se las voy a mostrar también, la carnicería que está en la calle principal. Llegamos a la carnicería que nos recomendaron, está en una esquina del reloj, 2 cuadras hacia el este. Se llama La Estancia. Cómprenla aquí, no la compren en el supermercado. Ya, vamos a ver qué encontramos acá de carne. Eso es. Peseto, 6.800. Bueno, les cuento que preparamos un asado con ensalada, comimos tranquilos, aprovechamos de descansar un poco y vinimos a dar una vuelta aquí a la plaza de Malargüe. Me llamó mucho la atención porque hay como un show con gente, con grupos folclóricos y la gente sale toda a bailar, todas, gente adulta, niños, jóvenes. La verdad que me impresionó. Muy agradable, muy bonito, así que quiero dejarlos con esta imagen y mañana viene en el próximo capítulo Las Leñas, centro de esquí, y también una parte que me toca ir solo, que es